En este vídeo vas a aprender todo lo que necesitas sobre el Present Simple. Te voy a explicar cómo se forma en afirmativa, negativa e interrogativa y cuándo se usa. Empezamos con cómo se forma en afirmativa. Lo primero y más importante es saber qué sujeto tenemos. Dos categorías. Por un lado tenemos los sujetos singulares menos tú, you y yo, I, y los sustantivos incontables. Por otro lado tenemos los sujetos plurales más tú y yo. Por ejemplo, si digo ella, she, es un sujeto singular porque solo se refiere a una persona, así que irá en la primera categoría. Si digo el dinero, es un sustantivo incontable, así que también irá en la primera categoría. Un sustantivo incontable es que no se puede contar. Por ejemplo, no podemos decir un dinero, dos dineros, tres dineros. Si digo los libros, es un sujeto plural porque nos referimos a más de uno, así que irá en la segunda categoría. Si digo tú, es una excepción porque aunque es singular, tiene que ir en la segunda categoría. ¿Y qué tenemos que hacer con el verbo dependiendo del sujeto? Pues si tenemos un sujeto plural más tú y yo, usamos el infinitivo sin to. Si el infinitivo es to work, el verbo en presente es work. I work, you work, we work, they work, my friends work, his parents work, people work. People es plural aunque no tengamos una S. Si tenemos un sujeto en singular con la excepción de tú y yo o un sustantivo incontable, también usamos el infinitivo sin to, pero añadimos las terminaciones s, es o ies, dependiendo del verbo. Ahora lo vemos. Ejemplos: he works, she works, my friend works, his mother works, it works, the computer works. ¿Cómo sabemos si añadir las terminaciones s, es o ies? Normalmente vamos a añadir la terminación s, pero si tenemos un verbo que acaba en s, sh, ch o x, añadimos es. Si tenemos los verbos do y go, también añadimos es. Y por último, si tenemos un verbo que acaba en consonante y luego una y, quitamos la y y añadimos ies. Vemos ejemplos de cada. I work, she works. I play, he plays. En este caso mantenemos la y porque antes no tenemos una consonante. I kiss, he kisses. I push, the boy pushes. I watch, my sister watches. I fix, he fixes. Fíjate que estoy creando una sílaba extra al añadir es. I go, he goes. I do, she does. I fly, he flies. Ahora sí que quitamos la y porque tenemos una L antes. Tenemos dos verbos que son excepciones y luego un dato importante. La primera excepción es el verbo to be. Si tenemos el sujeto yo, I, usamos am, I am. Si tenemos un sujeto singular con la excepción de tú y yo o un sustantivo incontable, usamos is, he is, she is. Si tenemos un sujeto plural más tú, usamos are, you are, they are. Ejemplos: I am, you are, he is, she is, the dog is, the information is, water is, we are, they are, the children are, people are. La segunda excepción es el verbo to have. En vez de añadir las terminaciones s, es o ies, lo que hacemos es quitar la v y la e y añadir una s. I have, he has. El dato importante es que en español decimos, por ejemplo, puedo ayudarte, y puedo en español está en el presente. En inglés usamos can, que es un verbo modal. Los verbos modales, con la excepción de have to, no cambian independientemente del sujeto. Esto quiere decir que nunca va a llevar la S, ni can ni el verbo que vaya después. No podemos decir he cans swim o he can swims. Lo correcto es he can swim. Nunca la S con los modales con la excepción de have to. Pasamos ahora a las oraciones negativas. En el presente vamos a necesitar el auxiliar do. De nuevo, va a depender del sujeto. Si tenemos un sujeto singular que no sea ni tú ni yo, o un sustantivo incontable, usamos does not o doesn't. Si tenemos un sujeto plural más tú y yo, usamos do not o
don't. Este verbo auxiliar va a ir antes del verbo principal. Súper importante, doesn't ya lleva la S, así que el verbo principal nunca va a llevar la S. He cooks. He doesn't cook. She watches TV. She doesn't watch TV. It rains. It doesn't rain. The bird flies. The bird doesn't fly. Si usamos don't, no hay problema. I sleep 8 hours. I don't sleep 8 hours. We drink coffee. We don't drink coffee. ¿Qué pasa con lo que vimos antes de to be, to have y can? Si tenemos am, is, are, la negativa es am not, is not o isn't y are not o aren't. Cuidado con la pronunciación porque no es aren't, no son dos sílabas, solo una, aren't. I am sick. I am not sick. I'm not sick. He is here. He is not here. He isn't here. He's not here. You are 20. You are not 20. You aren't 20. You're not 20. Si tenemos have y has, hay que tener cuidado porque se cometen muchos errores. Si se traduce como tener y se usa en el present simple, entonces podemos decir tanto have como have got y has como has got. Have got y has got es más común en inglés británico. En afirmativa no pasa nada. I have a car. I have got a car. Perfecto, es lo mismo. Pero en negativa nos liamos. Si tenemos I have a car o she has a car, en negativa tenemos que utilizar el auxiliar. I don't have a car. She doesn't have a car. Pero si tenemos I have got a car o she has got a car, have y has van a funcionar como auxiliares y no tenemos que añadir el auxiliar do. Sería I haven't got a car y she hasn't got a car. Tienes que tener esto en cuenta. Si después del verbo to have tienes un verbo en participio de pasado, es decir, ed con los verbos regulares o la tercera columna con los verbos irregulares, entonces have y has van a funcionar como auxiliares. Haven't y hasn't, y luego el participio de pasado. Si no tenemos participio de pasado, entonces necesitamos el auxiliar. Don't have y doesn't have. Más ejemplos con esto. I have a headache. Es lo mismo que I have got a headache. En el primer ejemplo no tenemos un participio de pasado después, así que I don't have a headache. En el segundo ejemplo tenemos un participio de pasado después. Get, got, got. Así que have funciona como auxiliar. I haven't got a headache. Y volvemos a los modales como can. Los modales, con la excepción de have to, son auxiliares, así que no necesitan de do. I can play, I can't play. Y ahora te pregunto, ¿por qué no estoy incluyendo have to si have to también es un modal o un semimodal? Pues por lo mismo de antes, después de have to no vamos a usar un participio de pasado, por lo tanto no puede funcionar como auxiliar y necesitamos añadir el auxiliar do. I have to go, I don't have to go. He has to go. He doesn't have to go. Cambiamos a las oraciones interrogativas, pero más rápido porque comparten las mismas normas que las oraciones negativas en cuanto al uso de auxiliares. Lo que sí que es importante es la posición. El auxiliar va a ir antes del sujeto y el verbo principal va a ir después del sujeto. Podemos tener una pregunta positiva y usar do y does, o una pregunta negativa y usar don't y doesn't. Lo normal es usar una pregunta positiva. You work cambiaría a do you work, que se traduce como trabajas. También podríamos decir no trabajas, don't you work, o preguntar por el lugar. Where do you work? ¿Dónde trabajas? She knows you cambiaría a does she know you? Ella te conoce. O en negativa, doesn't she know you? Ella no te conoce. Con el verbo to be colocaríamos am, is o are antes del sujeto. I am the only one who doesn't know. Am I the only one who doesn't know? ¿Soy el único que no lo sabe? It is in the car. Is it in the car? ¿Está en el coche? They are together. Are they together? ¿Están juntos? ¿O aren't they together? ¿No están juntos? Con el verbo to have, recuerda que tienes que fijarte en lo que haya después. She has problems. Does she have any problems? Usamos does porque después del verbo to have no tenemos un participio de pasado. Y usamos también en la pregunta have y no has porque does ya tiene la S. You have got two sisters.
Have you got two sisters? Usamos have como auxiliar porque después de have tenemos el participio de pasado de get, got. They have to leave. Do they have to leave? Usamos el auxiliar do porque después de have no tenemos un participio de pasado, tenemos un infinitivo con to. Y por último, can, que en español lo conjugamos en el presente. He can play. Can he play? Ahora ya sabemos la estructura. ¿Cuándo lo usamos? Podemos usarlo para hablar de hábitos y costumbres, es decir, acciones que se repiten en el tiempo. Solemos usarlo con adverbios de tiempo y expresiones de tiempo. Seguramente hayas estudiado una lista con always, usually, normally, hardly ever, never, from time to time. I hang out with my friends on Saturdays. Quedo con mis amigos los sábados. Este uso y algunos otros los encontramos también en el past simple, pero por supuesto para hablar del pasado. No son usos exclusivos del presente. El segundo uso es para hechos. We need water in order to survive. Necesitamos agua para sobrevivir. El tercer uso es para acciones que consideramos permanentes o que se mantienen igual por un periodo de tiempo. I live in Spain. Vivo en España. En mi caso es permanente, siempre he vivido aquí. I am 33, tengo 33 años, se mantiene igual durante un año, evidentemente. El cuarto uso es para lo que conocemos como presente histórico, es decir, hablar en presente sobre algo que ya pasó. Esto se puede ver, por ejemplo, en libros de texto de los colegios. En vez de decir Cervantes nació en 1547, usando el pasado, podemos decir Cervantes nace en 1547. Usando un presente histórico. Otro ejemplo más común del uso del presente en vez del pasado es cuando contamos una historia o cuando contamos de qué va un libro, una película o una serie. Decimos cosas como, pues se casan y luego tienen un hijo y se van de viaje. Estoy usando el presente sobre algo que ya pasó. El quinto uso es para hablar del futuro con horarios fijos y cierta repetición. Es exactamente lo mismo que en español. The train leaves at noon. El tren sale a mediodía. Estamos hablando del futuro, pero sobre un horario fijo. El sexto uso es para hablar de emociones y deseos. I am sad, estoy triste. I feel lonely, me siento solo. I want to buy that, quiero comprar eso. El séptimo uso es lo que hacen los comentaristas deportivos. Cuando hablan de las jugadas, de lo que los jugadores están haciendo en ese momento, usan el presente. Pedro recibe la pelota. Se la pasa a Marcial y bla bla bla. El octavo uso es cuando usamos el condicional cero y el primer condicional, es decir, cuando tenemos el si, if. En el condicional cero usamos if más un sujeto y un verbo en presente y luego en la otra parte un sujeto y un verbo en presente. Se usa cuando hablamos de un hecho. If it rains in the city, buildings get wet. Si llueve en la ciudad, los edificios se mojan. En el primer condicional usamos if más un sujeto y el verbo en presente y luego en la otra parte un sujeto y el verbo en futuro con will. Se usa para hablar de probabilidad. Es muy probable que algo pase. If I miss the bus, I won't get on time. Si pierdo el autobús, no llegaré a la hora. El noveno es el último uso y es muy importante porque cometemos una barbaridad de errores aquí, y es para hablar del futuro con determinadas palabras que expresan tiempo. Pero te lo explico mejor en este otro vídeo con otros 49 errores que cometemos mucho al aprender inglés. Yo me despido. Chao, chao.